estamos en nuestro tercer tema de equipamiento espiritual, ¿no? Este es nuestro tema de discernimiento de espíritu. Y bueno, vamos a recalcar lo más importante que ya hemos hablado para que no se lo olvide, ¿no? Y pueda tenerlo pendiente en las veces que usted quiera verlo, va a estar aquí, ¿no? en la plataforma. Bueno, hace unos 3 años atrás aproximadamente me llevaron a un lugar a trabajar, ¿no? El jefe dijo que vaya para allá y había un trabajo que hacer para mí, ¿no? Entonces fuimos con toda la gente, ¿no? Con todo lo que le entendemos al trabajo, y conocí a un joven, ¿no? Más o menos de mi edad, ¿no? Primera vez que lo veía, no formaba parte de la empresa ni de los trabajadores que yo solía conocer. Y bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Porque su comportamiento era eufórico, ¿no? Le gustaba tener todas las cosas en orden, le gustaba tener todas las cosas bien, ¿cómo se puede decir? Le gustaba tener las cosas a su manera, ¿no? Le gustaba mandar, le gustaba que todos le obedeciesen a él, ¿no? Y esto a mí me incomodó un poco, ¿no? No suele incomodarme muchas cosas hacia mí, ¿no? Pero bueno, aquí pasó la excepción y resulta que empezamos a trabajar, ¿no? Y él, como era su costumbre, empezó a mandar, le gustaba que le hagan las cosas, ¿no? Cosas que él podía hacer, él le gustaba que otra persona lo haga. Y bueno, eso a mí me molestaba, ¿no? Cada vez que esto ocurre. Entonces, después de eso, ¿no? Yo tuve esa inquietud de poder, ¿no? Reclamarle, ya de poder levantarle la voz, porque no era posible, decía yo entre mí, ¿no? Como usted su carácter así. Pero en ese tiempo ocurrió algo muy interesante que marcó mi vida, ¿no? Y me marcó como una experiencia inolvidable. O sea, vino una voz a mi vida, a mi espíritu, ¿no? Y pasó que dentro de mí, ¿no? Sentí, ¿no? En otras palabras, ¿no? Como estamos en equipamiento, vamos a decir como sucedió. Sentí dentro de mí una voz, ¿no? Y esa voz me decía, no te enojes con él, ¿no? No te enojes con él, porque él es así, porque él se ha criado sin su papá, él se ha criado sin su padre. Por lo tanto, él ha tenido que hacerse cargo de su familia, de sus hermanos. Por lo tanto, a él le gusta el orden, le gusta dar órdenes también, le gusta que le obedezcan, y él ha tomado esa postura de jefe, de padre, ¿no? Y bueno, no le di tanta importancia a ese sentir, ¿no? Porque ese sentir vino como una voz, ¿no? Y esa voz me dijo todas estas palabras. Bueno, yo le dije, está bien, ¿no? Es como en otras palabras decir, bueno, entendí que él, si era así, era porque había pasado algo, ¿no? Y yo deducí en ese tiempo que era porque se había creado sin su papá. Bueno, lo dejé ahí, me tranquilicé un poco, ya no le di tanta importancia a lo que él hacía. Y pasó que en 2 semanas después, él pide permiso, ¿no? Pide permiso al patrón y le dice, bueno, quiero que me dé tales días y un adelanto para poder hacer el cabo de año de mi padre. Entonces yo ahí quedé sorprendido, ¿no? Porque nadie me había dicho a mí que él de verdad no tenía padre. Entonces para mí fue un golpe, ¿no? Como decir, bueno, todo lo que yo sentía era verdad, ¿no? Porque no tenía padre, él siempre hacía su cabo de año de su padre cada año, pues, ¿no? Y esos días justo estaba y él pidió adelanto para hacer una fiestita así de recordatorio, ¿no? Y él solía hacer eso de costumbre. Y bueno, yo quedé, ¿no? Quedé como sorprendido por eso, ¿no? Porque todo lo que yo había sentido se vino y se hizo realidad, ¿no? Yo no le dije nada a él, solamente a mi hermano que va conmigo, no le comenté esto, pero a él no le dije nada. Y yo le dije, yo sabía que él no tenía padre, le dije a mi hermano, ¿no? El discernimiento quiere decir, es diferenciar entre espíritus buenos y malos, ¿no?
de Dios o del enemigo. Entonces lo que consiste en eso es saber qué espíritu induce a la persona a actuar como actúa, a moverse como se mueve. Y nosotros en esta clase, en este tema, nosotros debemos ver, ¿no? Más que todo en un ámbito general, cómo es que opera el discernimiento o el don de discernimiento de espíritu, ¿no? Nosotros vamos a conocer que los pensamientos de las personas se puede discernir a través de sus palabras, ¿no? Discernir las palabras, discernir los pensamientos, discernir los espíritus, buenos, malos o ángeles, ¿no? Todo eso está dentro del área del don de discernimiento de espíritu. Y muchas veces nosotros nos podemos mover en todas estas áreas, ¿no? Depende de la gracia que recibimos, depende del nivel de fe que nosotros vayamos a tener. Entonces ahí es donde nosotros debemos operar y empezar a crecer en esta área, ¿no? Y vamos a desglosarlo un poco para que usted pueda entender, ¿no? Cómo sacarle provecho, porque esto de equipamiento es para sacarle provecho. Si a usted le interesa, si usted se mueve ya en esto, entonces sepa que Dios lo está usando, sepa que puede ser que Dios esté trabajando con este don con usted, entonces usted va a poder entender ciertas cosas, ¿no? Dice la Biblia que Jesús estaba explicándole a los discípulos acerca del sufrimiento que él iba a tener, acerca de ir a la cruz y morir por los pecados de la humanidad. Y Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, que esto de ninguna manera te acontezca, que esto de ninguna manera te acontezca. Entonces vemos que Jesús le reprende a Pedro y le dice: no, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pedro, pues, me imagino, se sorprendió, no le dijo que está usado por el diablo. Entonces Jesús puede discernir a través de las palabras que lo que Pedro estaba hablando no era la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús discierne las palabras de Pedro y lo aparta, ¿no? Y le dice: bueno, lo que tú me quieres hablar, por más bueno que sea, por más bien que suene, no está en los planes de Dios, por lo tanto yo lo desecho. Y miren que hay palabras muchas veces que vienen a nosotros halagadoras o que traen buena intención para nosotros, pero en sí no son parte, ¿no? del propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces hay que saber discernir, y Jesús entendió lo que Pedro, o lo que lo influenciaba a Pedro, era un espíritu del mismo infierno, ¿no? Por lo tanto le dijo: Satanás usó tu boca, Pedro. Entonces Jesús conocía a todos los hombres, dice el libro de Mateo capítulo 4, ¿no? Jesús conocía los pensamientos del hombre, no había nada que a él se le escondiera, ¿no? El espiritual todo lo juzga, ¿no? Él todo lo analiza, dice 1 Corintios, el espiritual todo lo juzga, todo lo analiza. Quiere decir, juzgar quiere decir analizar, ¿no? Él está viendo cómo está operando, qué espíritu está influenciándolo ahí, y el Señor a través de este don le va a dar el entendimiento, si es de Dios, si no es de Dios, y si es de su propia carne, ¿no? Entonces eso trata el discernimiento de espíritu, entender, es sentarse y juzgar, no hablar, juzgar a través del espíritu y analizar el espíritu que induce a las personas. Y bueno, vamos a discernir 4 puntos importantes en esta clase. Primeramente, discernir al Espíritu Santo. En segundo lugar, discernir ángeles, discernir espíritus humanos y discernir espíritus malignos. 4. Muy bien. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16 hacia adelante, 16 y 17, no hay una palabra muy específica. La historia relata que Juan va y bautiza, ¿no? al maestro, y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y viene sobre Jesús, ¿no? Entonces aquí podemos ver que Juan el Bautista pudo discernir la presencia del Espíritu Santo. Él pudo entender que el Espíritu Santo había llegado para dar la confirmación de que, bueno, Dios estaba siendo ungido, Dios estaba siendo ya enviado y estaba cumpliendo con lo que le había hablado a Juan, ¿no? Respectivamente acerca del Mesías. Entonces Juan entendió que el Espíritu Santo había llegado para dar la confirmación de que Jesús estaba siendo bautizado y que él era el Mesías, ¿no? Y miren, ahora nosotros podemos ver, ¿no? Analizar naturalmente
Juan y Jesús eran primos, ¿no? Entonces, en su adolescencia, en su juventud, pudieron tener roces, ¿no? De amistad, podían haber jugado, podían haber compartido muchas veces, ¿no? Se conocían entre familias, y miren la importancia de que él entendiera, ¿no? Que al final de cuentas, por más que se conocieran, él supo identificar que el Espíritu Santo lo estaba apartando a Jesús, porque el Espíritu Santo descendió en forma de él, en forma visible de paloma, ¿no? Entonces él supo entender que el Espíritu Santo tenía algo con el maestro, ¿no? Entonces eso es discernir el momento oportuno donde el Espíritu Santo llega. Podemos ver también en la Escritura que en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que dice que todos estaban reunidos unánimes esperando la promesa del Señor, y de repente vino un viento recio y se le aparecieron lenguas como de fuego sobre las cabezas de los que estaban ahí reunidos, ¿no? Y todos dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas. Ahora aquí está el detalle: pudieron discernir al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Por lo tanto, cuando vieron las lenguas de fuego, entendieron que el Espíritu Santo había llegado. Por lo tanto, le dieron libertad a su espíritu y se soltaron para hablar en nuevas lenguas, ¿no? Y dijeron: bueno, aquí estamos, Señor, úsanos, Señor, llénanos. O bueno, le dieron libertad a su espíritu para que el Espíritu haga con ellos como el Espíritu quisiera. Pero tuvieron que discernir que el Espíritu Santo había llegado, ¿no? En nuestro segundo punto vamos a ver algo muy importante: discernir ángeles. En el transcurso de la Biblia vemos a mucha actividad de ángeles, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Abraham siendo dirigido por ángeles, advertido por ángeles antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y en el Apocalipsis vemos a Juan que recibe la revelación por medio de un ángel. Toda la escritura está llena de visitaciones de ángeles, pero es muy importante saber discernir en qué momento los ángeles llegan, ¿no? Y eso le va a dar una facultad a usted como hombre de Dios, como hombre espiritual, para saber entender cuando una atmósfera está siendo cargada por la presencia de los ángeles de Dios. Entonces todos ellos ocupan una función diferente y vienen de muchas maneras. Para nosotros es primordial y necesario discernir cuando un ángel está en nuestro entorno, ¿no? Dice la Biblia que Jesús estaba orando en el Getsemaní y vino un ángel para consolarlo, para ayudarlo, para fortalecerle. Eso se encuentra en Lucas capítulo 22, ¿no? 43 por ahí. Entonces nosotros vemos que un ángel vino a fortalecer a Jesús en el Getsemaní. También vemos a un ángel que está visitando a las mujeres cuando ellas van al sepulcro, y el ángel le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces las mujeres supieron discernir que esos hombres eran ángeles, ¿no? Porque lo vieron con ropas resplandecientes y vieron algo diferente, ¿no? Como tercer punto de esta lección vamos a ver discernir los espíritus humanos, ¿no? Cada persona tiene un espíritu dentro de sí. Nosotros somos tricótomos o tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu que nosotros tenemos carga toda la información que nosotros hemos adquirido, sabemos o lo que pensamos hacer, ¿no? Él es el que nos va a delatar delante de este don. Y el espíritu humano, ¿no?, oculta informaciones que solamente nosotros sabemos, ¿no? Él puede hablar o transmitir información, en este caso a otras personas, de lo que nosotros hicimos ayer o de lo que estábamos haciendo esta mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces el que tiene este don puede discernir a una persona así, ¿no? Entonces, como le contaba al inicio acerca de esta experiencia con este joven, yo pude discernir a través de sus palabras y de su comportamiento, ¿no? Y el Espíritu de Dios me ayudó a hacerlo eso, porque es el don, ¿no? Es el Señor que nos ayuda, ¿no? Me dio a entender que él se comportaba de esa manera porque había sufrido, ¿no?, esa desgracia de pérdida de su padre, ¿no? Entonces vemos nosotros que podemos discernir a través de las palabras, y muchas veces nosotros nos olvidamos de escuchar bien las palabras y debemos aprender a escucharlas bien
qué palabras nos están diciendo, qué intenciones vienen. Muchas veces pueden venir bien cambiadito o bien elegante, pero traen mala intención, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a discernir? A través de sus palabras, a través de sus gestos. Y mientras vayas profundizando más en el don, Dios va a utilizar tus sentidos, ¿no?, completos para que sea tú efectivo en poder separar lo bueno de lo malo, ¿no? En ocasiones yo he sentido un olor feo, ¿no? Así a borracho, así a hediondez en el púlpito, ¿no? Cuando viene alguien y toma el micrófono, ¿no? En una cierta ocasión eso me pasó, ¿no? Y se sentía feo el púlpito, se olía feo, ¿no? Y a través de los estudios pude ver, ¿no? A través de esa experiencia pude ver que Dios también revela y nos enseña a discernir a través del olfato, a través de la mirada, a través de las palabras, a través de cómo camina o cómo nos ve, y nosotros podemos entender qué espíritu está influenciando a esa persona. Y dentro de los ejemplos bíblicos nosotros podemos ver la vida de Natanael. Natanael es llamado por Felipe, le dice: Felipe, ven Natanael, hemos encontrado al maestro, ¿no? En el libro de Juan. Y Felipe lo trae a Jesús, ¿no? A Natanael. Y cuando está llegando Natanael y Felipe, Jesús le dice: he aquí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael se sorprende y le dice: Señor, ¿de dónde tú me conoces? ¿No? Solamente Jesús pudo discernir el espíritu bueno de Natanael. Él pudo entender que Natanael tenía un espíritu obediente, un espíritu que buscaba las cosas rectas de Dios. Vemos en el libro de Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Dice que el apóstol Pedro supo discernir que esta pareja de esposos, ¿no?, estaban queriendo engañar al Espíritu Santo de Dios. Y él pudo ver, ¿no?, una conversación entre Satanás y Ananías y convenciéndolo para que él solamente diera la mitad de la venta de la heredad. Y Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón de engaño para que mintieras al Espíritu Santo, ¿no? Entonces él pudo discernir que él había sido influenciado por el mal para poder engañar al Espíritu Santo de Dios. Y él pudo discernir el espíritu y la actitud con el cual venía Ananías y su esposa Zafira. En Hechos capítulo 14 hay una historia que prácticamente me ha dejado impactado, ¿no? Dice que en Listra hay un cojo de nacimiento y Pablo está pasando por ese lugar y este cojo empieza a mirarlo a Pablo, ¿no? Y le dice, no le dice nada, ¿no? Y este cojo empieza a mirarlo a Pablo y Pablo puede discernir en este hombre cojo del nacimiento, puede discernir que él tenía la fe para ser sanado, ¿no? Entonces nosotros analizamos y decimos: ¿cómo uno cojo que ha nacido así, desde que no conoce qué es caminar, tenía en su espíritu la fe para ser sanado? Tenía en su espíritu la fe para ser sanado. ¿Cómo puede ser posible esto? Pero el apóstol Pablo discierne esta fe en el cojo y lo levanta y le dice: levántate, eres sano. Y el cojo se levanta y recibe la sanidad. Él no hizo eso con todos los cojos. Él no paraba caminando y a cojo que se encontraba lo sanaba. No era así, pero a través del discernimiento él pudo entender que alguien estaba listo para recibir su milagro. Nuestro cuarto punto es también muy importante, ¿no? A través de las escrituras Jesús y los discípulos disciernen espíritus malignos, ¿no?, que están actuando a través de las personas, ¿no? Y en la Biblia vemos que Jesús sana a una mujer que estaba enferma sobre una curvatura, ¿no?, sobre su columna, ¿no? Era una mujer encorvada, dice la Biblia. Pero esta enfermedad estaba siendo influenciada por un espíritu. Entonces Jesús va y reprende al espíritu, no la sana por la curvatura de la columna, sino reprende al espíritu y ella se endereza, ¿no? Entonces vemos que Jesús discierne al espíritu maligno que la estaba atormentando con esa enfermedad. En el libro de Hechos capítulo 16 podemos encontrar a Pablo y a Silas que iban, ¿no?, siempre, ¿no?, a orar y caminaban por la ciudad y se encontraron a una mujer con espíritu de adivinación. Entonces esta mujer
cada día los incomodaba hablándole verdad, ¿no? Le decía, estos son hombres de Dios que anuncian el evangelio de salvación, y esto lo hacía por muchos días, pero un día el apóstol Pablo se incomoda y se dirige a la mujer y la reprende, ¿no? Reprende al espíritu de la mujer, porque él discierne un espíritu de adivinación. La mujer queda libre de aquel entonces, ¿no? Vemos entonces que él discierne al espíritu que la influenciaba a hacer y a saber las cosas, ¿no? A través de este don, nosotros podemos comprender muchas cosas que vayan a pasar en nuestra vida. Yo te animo a que seas tú participando, ¿no? en nuestra clase, que va a ser reforzando esta ilustración que hemos hablado, para poder conocer un poco más a profundidad estos temas, porque solamente te hemos dado un pantallazo, ¿no? de lo que abarca en sí el don de discernimiento de espíritu, pero nos va a ayudar mucho, porque esto no es solamente de un día, ¿no? Sino que es de todos los días. Cada día usted va a poder entender cómo Dios usa, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña y cómo Dios quiere que nuestro discernimiento esté agudizado, ¿no? Ahí tú vas a poder entender cuándo hablar, cuándo dirigirte a las personas, incluso para evangelizar. Yo he visto que este don es muy útil, ¿no? Porque hay veces donde uno va y habla, evangeliza y lo rechaza, pero otras veces cuando el Señor te inquieta y te dice, ve y háblale, y ni bien llegas, ya la persona está quebrantada, ya está esperando recibir algo de Dios. Entonces, poder discernir estas cosas, ¿no? Nos va a ayudar. Incluso dicen algunos estudiosos por ahí que el don de discernimiento sirve hasta para hacer negocios, ¿no? Y eso yo creo que tú lo vas a poder experimentar de aquí para adelante, ¿no? Cuando viene alguien con engaño o te dice hagamos tal negocio y tú preguntas al Espíritu de Dios sí o no, y él si te dice sí, bueno, lo haces y te va bien. Si te dice no, ni para qué meterte, ¿no? Entonces también aplican eso, porque no solamente es para la iglesia, sino para nuestro desarrollo personal, y la mayor parte de los dones también afecta a los impíos. Entonces estamos para bendecirlo, estamos para ayudarlo también a ellos a través de las herramientas que Dios nos da a nosotros. Yo espero que tú seas altamente bendecido y que el Señor sea dándote una porción de su espíritu, y este don sea manifestándose en tu vida para que puedas discernir las cosas que te ocultan, en pocas palabras, ¿no? Para las cosas que con tus ojos naturales no puedes ver, pero tu espíritu puede discernir, ¿no? Cosa que tú no viste, el espíritu te puede revelar, ¿no? A través de discernimiento de espíritu. Tú puedes entender quién te engaña, quién te dice la verdad, quién trae espíritus buenos, quién está para hacerte maldad. Digo, voy a orar por ti para que el Señor sea dándonos de su gracia y sea enseñándonos todas estas cosas, ¿no? Padre amado, gracias Señor te doy por este tiempo. Bendiga Señor a los hermanos que están escuchando, Señor, este audio, sea usted dándole, Señor, la facultad para que ellos puedan discernir a un nivel mayor, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Oramos por cada uno de ellos, levántalo, bendígalo, Señor, y imparte de tu gracia, Señor, para que ellos puedan conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén.